Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cristian Torralba y bueno, como lo dicta el título del video, voy a estar hablando sobre la teoría cinética de los gases, más que todo sobre los postulados que existen de la teoría cinética de los gases. Obviamente, con el pasar del tiempo y todo, obviamente se dio cuenta la humanidad a través de estas teorías que obviamente existían errores y tuvo correcciones varios postulados de esta teoría. Sin embargo, no me voy a concentrar en decir qué correcciones ni nada de eso, simplemente en explicar los postulados que tuvo la teoría cinética de los gases. Pero bueno, antes de pasar a los postulados, ¿qué es en sí la teoría cinética de los gases? Básicamente fue una forma de explicar el comportamiento de las partículas que existían en un gas. Las colisiones que existían, las propiedades que tenía este sistema y todo eso. ¿Y a través de qué formas? Bueno, se postularon bastantes ideas sobre las colisiones, sobre en sí el sistema, sobre en sí las partículas del gas, que bueno, fue compartido para eso, para hacer el estudio de las partículas de un gas e intentar comprender y estudiarlo. Entonces se postularon en total 8, aunque bueno, si lo buscas, obviamente puedes que encuentres 8 postulados, o que termines encontrando 5, o que termines encontrando 6. El punto es que algunos postulados puedes encontrar en diferentes sitios que un postulado tiene dentro, por ejemplo, dos postulados que básicamente se relacionan entre sí y te explican de una vez los dos. Pero bueno, el punto no es la cantidad de postulados, sino el hecho de lo que te explican y te dan a entender cómo intentaron describir el comportamiento de las partículas de un gas. Bueno, voy a explicar en total 8, aunque bueno, como digo, realmente eso puede variar, no significa que en total sean 8 y no puede y hasta ahí, no, sino simplemente es como yo lo organicé. Bueno, voy con el primero, que es que los gases están compuestos por un gran número de partículas, ya sea átomos o moléculas que se mueven en un espacio tridimensional. Este postulado nos quiere decir que básicamente en un gas existen muchísimas partículas, muchísimas moléculas que básicamente se mueven en un espacio tridimensional, como por ejemplo en este cuarto en el cual me encuentro. Existen muchísimas moléculas, muchísimas partículas del gas y que se mueven en todo de una manera tridimensional a través del cuarto, que bueno, obviamente tiene limitantes que serían las paredes del recipiente en el cual se encuentra el gas, en este ejemplo las paredes del cuarto en el cual me encuentro. Bueno, el siguiente postulado nos dice que las partículas de los gases están en movimiento constante aleatorio, siguiendo trayectorias rectilíneas hasta que colisionan con otras partículas o con las paredes del recipiente. Esto quiere decir que las partículas del sistema van a estar yendo de manera recta, sea horizontalmente, verticalmente, en cualquier sentido van a estar yendo de manera recta, siempre, a menos de que surja algún impedimento de eso, como que son las colisiones de las partículas. Un ejemplo, será que una partícula está viniendo así y luego viene otra así y se chocan, entonces obviamente está haciendo que cambie de dirección. También otra forma sería que estas partículas choquen con las paredes que existan en el recipiente en el cual se encuentran. El tercer postulado nos dice que las partículas de los gases se consideran partículas puntuales, es decir, sin volumen y fuerzas intermoleculares significativas entre ellas, excepto durante las colisiones. Para explicarlo de una forma casera, de algún modo decirlo, es que las partículas de los gases, como lo describe la teoría cinética de los gases, es que prácticamente no existen a menos de que existan colisiones entre ellas. El cuarto postulado nos dice que las colisiones entre las partículas de los gases son elásticas, lo que significa que no hay pérdida de energía cinética durante o después de la colisión, entonces las partículas cambian de dirección y velocidad, pero la energía total del sistema se conserva. Esto quiere decir que, como lo que expliqué anteriormente, de que las partículas se podían llegar a colisionar entre ellas o se chocaban básicamente con las paredes del recipiente en el cual se encontraban, la teoría cinética de los gases determina que cuando pasa eso, la energía que existe en el sistema no cambia, o sea, se mantiene igual. Antes de la colisión existía la misma energía, después de la colisión existe la misma energía y hasta en el momento en el que sucede la colisión existe la misma energía, no cambia, se mantiene igual. El quinto postulado es que la temperatura de un gas está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas. A temperaturas más altas, las partículas tienen una mayor energía cinética promedio. Desde un punto de vista de la teoría cinética de los gases, se explicó en aquellos tiempos que la temperatura estaba completamente relacionada con la energía cinética que pudieran poseer el sistema, básicamente el gas.
que se le aplicaba a la temperatura. Esto básicamente dio a entender que si se le aumentaba la temperatura, se iba a tener una mayor energía cinética. Y si obviamente se tenía una menor temperatura, la energía cinética iba a ser menor. Se le relacionaba completamente la temperatura con la energía cinética. De esa manera era vista la temperatura. La presión de un gas está relacionada con las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente. Cada colisión ejerce una fuerza sobre las paredes y a través de eso se produce una presión. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la teoría cinética de los gases explica la presión como las interacciones o las colisiones que existían de las partículas con las paredes. O sea, cómo se podía llegar a afectar la presión era mediante que las partículas chocaran con las paredes en el recipiente donde se encontraban. De esa manera, bueno, se explicó la presión en los gases con la teoría cinética de los gases. El volumen total ocupado por las partículas de un gas se considera despreciable en comparación con el volumen total del sistema. Por lo tanto, se asume que el volumen de las partículas individuales es insignificativamente en comparación con el volumen total del gas. Esto básicamente, bueno, como habíamos mencionado al principio, había postulados que se habían realizado correcciones, como por ejemplo este postulado. Existen correcciones a este postulado. Pero bueno, como dije, no me voy a concentrar en hablar de la corrección, sino simplemente de los postulados que nos dio la teoría cinética de los gases. Básicamente, esto nos determina que el volumen que existía de las individualidades era completamente, increíblemente pequeño en comparación con básicamente el volumen total que existía del gas y también de la distancia en la cual se encontraba. O sea, la teoría cinética de los gases supuso desde este postulado que las partículas que existían en el gas eran ocupaban un volumen extremadamente pequeño a comparación de la distancia en las cuales se encontraba una partícula de otra. Entonces, de eso determinaron que el volumen que ocupaba una partícula era muchísimo más ínfimo que el volumen total del sistema. Porque obviamente si la partícula es muy pequeña y están a grandes distancias, entonces obviamente el volumen del sistema tiene que ser muy grande. Bueno, con eso pasamos al último postulado, que es que las partículas de los gases se comportan de acuerdo con las leyes de la probabilidad y la estadística. Por lo tanto, las propiedades macroscópicas de los gases, como podría ser la presión y la temperatura, se describen en términos de promedios estadísticos de las propiedades microscópicas de las partículas. O sea, a ver, sé que suena un poco complicado, pero básicamente, en otras palabras, esto nos quiere decir que en un sistema de gas las partículas se mueven de manera aleatoria. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, que se movían de manera recta, pero el movimiento, o sea, las direcciones eran totalmente aleatorias. Lo que obviamente dificulta que se determine qué movimiento están realizando las partículas. Entonces, se considera un número muy grande de partículas y esto permite que a través de la estadística se pueda obtener una descripción precisa de las propiedades generales del gas. Bueno, básicamente como una mejor forma que encontré de poder explicar este postulado. Entonces, bueno, espero que de alguna forma de alguna forma haya servido o lo que sea. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.